Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo tutorial de tutorialespro.com. En este mini tutorial vamos a aprender a conocer la herramienta de los pinceles. Es una de las herramientas más básicas de Photoshop y es muy importante porque conforme vayáis trabajando con Photoshop os daréis cuenta que hay muchas herramientas y muchas opciones, como por ejemplo las máscaras de capa o demás, que funcionan con el mismo principio que los pinceles. Por lo tanto, si os vais acostumbrando desde el principio a utilizarlos bien y a conocerlos, pues luego vuestro trabajo con Photoshop será mucho más fácil. Así pues, lo que vamos a hacer hoy es conocer la herramienta, vamos a aprender también a cómo configurar los pinceles, a saber hacer patrones de pinceles y a usar los pinceles para modificar luces y colores de una imagen. Así lo que vamos a hacer es abrir un documento nuevo en blancos para poder garabatear un poco. Vamos a seleccionar un color que nos guste. Yo, por ejemplo, voy a utilizar aquí el naranja. Y con el pincel seleccionado, justo aquí, también le podéis dar directamente a la letra B para que elegirlo. Veréis varias opciones. La primera aquí nos dice cuál va a ser el tamaño del pincel. Y al principio pues nos deja elegir. Normalmente los pinceles son muy duros, es decir, que no tengan nada de los bordes, o otros que tengan menos dureza, 0%, que como podéis ver pues están como más difuminados por el borde. Luego también tenéis la opción de cargar más tipos de pinceles. Si le dais aquí a este simbolito, tenéis varios más, por ejemplo pinceles caligráficos, de sombras, secos, y también podéis cargar pinceles que os hayáis descargado vosotros de internet para utilizar. Por ejemplo, vamos a poner aquí pinceles caligráficos. Me dice, ¿quieres sustituir? Pues sí. Y tenemos pues otros pinceles diferentes en el que poder hacer otro tipo de juegos. Ahora voy a volver a los pinceles básicos. Me digo que sí, que los quiero sustituir. Y vemos aquí que hay una pestaña con los mismos modos de fusión que tiene la capa, pero esto lo veremos más tarde. Lo cual vamos a dejar solo en normal. La opacidad, que 100% significa que se va a ver todo. Y pues cuanto menos le pongamos se va a hacer como más transparente. Veis aquí incluso casi no se ve. Le tendría que poner un poquito más. Tiene ya una transparencia. Y flujo, si le pongo poquito, significará que tardará más en hacer la imagen, le costará un poquito. Pero bueno, ahora voy a borrar esto de aquí para ver otros tipos más de cosas. Aquí tenemos la opción, bueno, esto es para el aerógrafo, pero ahora mismo no nos interesa. Vamos a ir más a lo que son las configuraciones del pincel. En esta pestaña de aquí de la derecha encontraréis bastantes opciones muy útiles, en las que vamos a empezar, pues por ejemplo, donde pone forma de la punta del pincel, vamos a seleccionar un pincel este 38 y veis que bueno, que podemos elegir el tamaño, podemos cambiar el ángulo manualmente y su redondez o directamente de este pequeño mapa, lo podemos hacer más pequeño, podemos hacer que gire de lado completamente, podemos cambiar la dureza como hemos visto antes para que esté más difuminado por los bordes o no, e incluso podemos configurar el espaciado para que haga una pequeña línea de puntos como aquí. A ver, esperar, tengo que cambiar el flujo que le he puesto y la opacidad. Ahora, veis, en este caso ahora mi pincel es una línea de puntos. También pues si esto aquí tiene un montón de opciones que podemos configurar para probar. Por ejemplo, dinámica de la forma, pues puedes variar el tamaño en este caso de los puntos que hemos estado haciendo. Ya es más ya no es tan uniforme. El diámetro también lo podemos bajar. La variación del ángulo, veis que ya estos son pues opciones por todas partes que sirven para configurar un montón los pinceles. Luego pues aquí ya es cuestión de probar y de jugar. Tampoco me voy a extender demasiado porque simplemente son opciones en que vosotros tenéis que probar a ver qué podéis encontrar y qué combinaciones. También tenemos tipo de textura, también para meter un pincel por encima de otro pincel, aquí en pincel doble, básicamente con las mismas normas. Veis el efecto así bonito. También variaciones de color, variación del tono, es un montón de opciones por aquí. Veis, en este caso ahora con las variaciones que hemos puesto pues también podemos poner el color.
Luego también tenemos aquí más variaciones de la opacidad, si queremos que vaya variando el flujo. Luego si le vamos a poner ruido, es decir, que se va a ver más distorsionado. Si los bordes están así como húmedos, como en este caso. A ver, lo que voy a hacer aquí es cambiar el espaciado para que se vea solamente uno. Bueno, aquí ves que le cuesta un poco a Photoshop cargar porque le he puesto muchas opciones. Y pues eso, tenéis un montón de opciones para ir probando de juegos, pinceles, de hacer muchísimas combinaciones y hacer un montón de cosas. Bueno, en este caso, cada vez hay unas formas muy raras, bastante raras. Pero bueno, no es lo que nos preocupa. Ahora vamos a aprender, bueno, voy a quitar un poco estas configuraciones para poder volver a los pinceles normales. Quiero seleccionar este pincel, por ejemplo, le quito todo. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, voy a hacer una forma, esto lo voy a quitar todo. Lo que vamos a hacer ahora es aprender a hacer patrones de pinceles. Pero para esto tendría que hacer una forma más pequeña. Por ejemplo, hago archivo nuevo, voy a poner 30 por 30 píxeles, le doy a OK, y en el archivo que nos salga, pues vamos a hacer zoom, voy a poner aquí en negro, y voy a hacer, por ejemplo, un cuadrado, así con mi selección, lo voy a rellenar con Alt retroceso, y a lo que quede, por ejemplo, con un pincel más pequeño, lógicamente, mucho más pequeño, 4, con voy a pintar así como por el borde, o sea, algunos circulitos, algunas tonterías, simplemente para ver un ejemplo, ¿vale? Esto no tiene mucha importancia, simplemente para hacer una forma. Ya está, esto mismo. Pues ahora nosotros vamos a edición. Tenemos que ir a mostrar todas las opciones del menú, porque a veces Photoshop oculta opciones, como es en este caso que está ocultando definir valor de pincel y definir motivo. Nosotros vamos a hacer definir valor de pincel, le vamos a llamar pincel prueba, decimos OK, y ahora nos volvemos a nuestro lienzo y vemos como aparte automáticamente aquí nos ha hecho un pincel con los valores también. Lo podemos cargar por otra parte, o sea, se nos queda guardado y lo podemos utilizar, por ejemplo, así, ¿veis? Que de la forma que hemos hecho, pues tenemos un pincel. Luego también podemos hacer así como formas, por eso hay muchos pinceles en internet que son formas o de nubes, de brillos, de todo, de muñecos, de cualquier tipo de cosas. Y eso se usa con una forma muy parecida. Los diseña la gente, después lo guarda como pincel y ya tú puedes utilizarlo para hacer todo tipo de formas. Por ejemplo, bueno, si ya acabamos de ver cómo utilizar cómo hacer un patrón para un pincel. Pero bueno, ahora vamos a intentar hacer algo así. Uy, esto fuera. Vamos a hacer algo más práctico con los pinceles. Vamos a utilizar una imagen. Y bueno, yo lo que se está utilizando pues es para principalmente conocer el pincel y luego cuando se hacen así diseños más de fotocomposición, de cosas más abstractas, pues sí que viene, que normalmente no es tan simple como poner el pincel como os he enseñado, pero es que si no conocéis la forma más básica de utilizar un pincel, luego no vais a saber cómo hacer buenas fotocomposiciones, ni vais a saber a cómo utilizar eso de manera mucho más creativa. Ahora lo que vamos a aprender es a utilizar los pinceles de forma que podamos modificar las imágenes. Simplemente igual no es la mejor manera de modificar una imagen, pero como vuelvo a deciros, es bueno que os vayáis acostumbrando a conocer que todo se puede hacer una cosa de maneras diferentes y que todas las herramientas son muy versátiles y tienen muchas opciones. Ahora vamos a enseñaros un poquito de eso. Y yo lo que voy a hacer con esta imagen es elegir un pincel de estos de 60, así difuminado por el borde. Yo, por ejemplo, voy a elegir con el cuentagotas un color azul del cielo, vuelvo al pincel y ahora en modo, te veis que tengo un montón de opciones, que esto ya lo estudiaréis más en la sección de modos de fusión de capa, que está justo aquí, y tenemos un mini tutorial dedicado precisamente a eso.
Pues vamos a ir a color, vamos a bajar un poco la opacidad. Lo suyo va a ser que empecemos a pintar un poco. Y bueno, igual así sí que se nota. Se empieza a pintar por la parte blanca del edificio. Y lo que está haciendo mi pincel es que es el color. O sea, está tocando todos los colores, los patrones de colores de la imagen de debajo para transformarlos. Por eso que la herramienta de fusión de capa es bastante útil en Photoshop, nos da muchísimas opciones. Porque yo ahora, esto lo ves así bien, ostras, hemos cambiado el edificio a un color azul, pero si esto yo lo pusiese normal, pues se vería raro, como es el caso, porque no se vería la opacidad muy bien. Y porque esto, bueno, como lo hemos pintado en color, se queda en color. Yo, si fuese al revés, por ejemplo, si hiciese una capa, si yo pinto en normal, a ver, con 100%, por ejemplo, ves que este es el pincel normal. Y luego, si lo paso aquí en los modos a color, como parecido, pues hace hace el mismo efecto que como estábamos pintando nosotros. Solo que únicamente cuando tú estás pintando en un pincel, como acabamos de hacer, en un modo de color, luego no puedes volver a cambiarlo. Si has pintado en color, se queda en color. Si has pintado en normal, se queda en normal y viceversa. Pero bueno, no quiero liaros demasiado. Simplemente para que veáis que hay medios de hacer las cosas y que tú en un pincel, si pintas de una determinada manera, ya no puedes rescatarlo, como sí que puedes hacer en capas. Luego, pues tienen muchas opciones. Por ejemplo, ponemos un pincel en blanco. Vamos a luz y lineal, por ejemplo. Y en luz lineal vamos a bajar la opacidad. Vamos a bajarla más todavía. Pues podemos ir dándole algunas luces muy fuertes a la imagen, casi quemándole incluso. Y vamos a bajar un poco el diámetro. Otra cosa importante es que si le das al botón derecho, cuando estéis utilizando el ratón, directamente os aparece lo del diámetro y lo de los pinceles. Es más cómodo que tener que estar subiendo todo el rato aquí arriba. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, le damos brillo a estas baldosas de aquí. Bueno, hasta las tejas, perdón. Sí, vamos pintando poco a poco. Aquí también, por ejemplo, estas partes verdosas. ¿Ves como en un momento le hemos metido aquí más luz? Luego también podemos hacer algo exactamente lo contrario. Podemos utilizar, por ejemplo, superponer el color para oscurecer. Elegimos un azul más oscuro manualmente por aquí. Y a ver, vamos a probar. Vamos a utilizar un pincel más grande. Vamos a ver el resultado. Sí, vale, sirve. Ha sido una opacidad pequeña, superponer color. Voy a bajar más la opacidad todavía porque se queda muy fuerte. Y ya ves cómo pues esto sirve para ir oscureciendo. Incluso si queremos oscurecer más, vamos a ir a negro. Lo que pasa es que las partes iluminadas no se va a notar mucho porque aquí este efecto da solamente a las sombras. Vamos pintando por aquí en las sombras donde vemos para hacerlo más contrastado, por ejemplo. Y también vamos a meter un poco de sombras. La gente ahora, bueno, yo me estoy centrando prácticamente en el edificio, estoy dejando de lado todo el resto de la imagen, porque no me voy a poner tampoco aquí a hacer un millón de detalles. De hecho, para hacerlo más sencillo, voy a hacer esto. Vale, así vemos solo lo que estamos trabajando y no nos liamos y vemos la fotografía mucho mejor, ¿de acuerdo? Pues entonces eso, podemos meter por aquí sus sombras, como estamos haciendo. Ahora yo puedo hacer lo mismo, pero con las luces. También, aparte de como hemos hecho, pues yo que sé, en otro modo, como por ejemplo sobre exponer color en blanco.